Qué alegría, ¿verdad? Después de los años de pandemia y de todo lo que esto ha supuesto, volver otra vez a reunirnos así. Los niños pueden salir a la escuela dominical, que la tienen aquí. Bueno, la escuela, hoy es sábado, ¿no? La escuela sabadal. La escuela de los sábados, la escuela del evento, pueden salir ahí los pequeños para tener su tiempo y sus actividades. Entonces, lo que os decía, un placer estar otra vez juntos, una bendición del Señor después de los duros tiempos de la pandemia. Y nada, aquí dispuestos a seguir adelante. Algunos, y luego lo diré también, ¿no? Algunos se nos han quedado por el camino. No me refiero a que se han ido con el Señor, que es verdad que algunos se han ido, sino que algunos se han quedado por el camino de la pandemia, ¿verdad? Eso ha pasado también. Algunos que deberían estar hoy aquí no están. Pero bueno, oramos por ellos para que el Señor los traiga de vuelta al redil. Él es el que lo hace. Bueno, no quiero entrar en más comentarios, simplemente agradeceros a todos, a los que venís de lejos también, a Adrián y su esposa desde Melilla, y ¿quién viene de más lejos? De Bilbao, ¿verdad? También. ¿Quién más viene de por ahí fuera que no sea Andalucía? Hay hermanos aquí que no sean de Andalucía, bueno, de Madrid también, Wenceslao y su esposa. Los demás somos de la mejor comunidad autónoma que hay. Bueno, veréis cómo la línea que vamos a tener hoy viene del Espíritu Santo. Yo compartí algo con Ángel, hablamos, pero ¿verdad? Breve, por WhatsApp. Oye, ¿qué vas a hablar tú? ¿De qué vas a compartir tú? Y yo, más que nada para no... Pero el Espíritu de Dios nos ha llevado y nos va a llevar, y veréis cómo luego todo se unifica en el propósito, y tenemos que estar bien atentos como buenos personas cristianas, que podamos discernir qué es lo que Dios nos está hablando y hacia dónde nos quiere llevar el Señor. Más que salir de aquí con el conocimiento de lo que hemos expuesto, tenemos que salir de aquí, como decía el pastor Ángel, con el convencimiento de poner por obra definitivamente lo que Dios nos ha hablado y por dónde Dios nos está llevando. Quiero empezar con unos versículos que tú dirás, bueno, vaya tela, ¿no? Con esto vas a empezar. Voy a empezar y voy a terminar con esto, ¿vale? Estos versículos se encuentran, y luego no es donde vamos a ir en la palabra, pero estos versículos se encuentran en Mateo, capítulo 25. Si tienes Biblia, ábrela, y si no, lo vemos aquí en la pantalla, si podemos ponerlo. Mateo, capítulo 25, versículo 42. Mateo 25, 42. Dice la palabra del Señor. ¿Lo tenemos? Porque tuve hambre y no me disteis de comer. Tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis. Estuve desnudo y no me cubristeis. Enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. ¿Quién dice esto? El móvil que está hablando. ¿Quién dice esto? Mira quién lo dice. Versículo 40. Vamos arriba. Vamos atrás. Dice, y respondió el rey, o respondiendo el rey, dirá, de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, versículo 42, tuve sed, fui forastero, 43, 44. Entonces también ellos responderán, diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo, que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. ¿Salvación por obras? No es salvación por obras. Vamos a ver qué es esto.
porque quiero hablaros en esta mañana de una de las parábolas más conocidas en el mundo cristiano. Incluso los que no son cristianos también la conocen. Esta parábola que vamos a ver ahora, a continuación, junto con la parábola del hijo pródigo, digamos que en el mundo en general, cristiano y no cristiano, son de las más conocidas. Te rogaría solamente una cosa. Vamos a leerla y escudriñarla como si fuera la primera vez que lo lees o que la escuchas en tu vida. ¿Me acompañas así? Porque si no, lo vamos a leer con un espíritu automático, con el piloto automático puesto. Lo leemos y como ya lo hemos leído tantas veces, lo leemos en automático y lo leemos sin pensar lo que estamos leyendo, y entonces subconscientemente nos vamos a saltar muchas cosas preciosas que el Señor nos va a hablar en esta mañana. Así que te invito a abrir la Biblia ahora sí, en el Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 25. Vamos a abrir la palabra del Señor allí. Y verás por qué he metido esta parábola en el título Hasta que Él vuelva. Veréis por qué. Dice la palabra del Señor, Lucas capítulo 10, versículo 25. Evidentemente estoy hablando de la parábola llamada o conocida del buen samaritano. Y dice así la palabra del Señor, versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Vamos a ir desgranando versículo por versículo, no nos vamos a leer seguido. Atendedme por favor, en un momentito. Bueno, antes de seguir voy a orar, porque el Espíritu Santo me está inquietando. Así que, Señor, en esta mañana gracias por el momento Kairos, este momento Cronos también que estamos viviendo. En esta mañana te adoramos y te bendecimos. Te damos gracias por tu presencia, por habernos convocado a este lugar. Y no es una casualidad que estemos aquí. Es verdad que ha habido lucha y ha habido ataque, y muchos hemos podido verlo, pero gracias porque al final tú siempre, Señor, triunfas y tú siempre llevas adelante tu propósito. Te pedimos ahora que quites de nuestra mente cualquier distracción, cualquier cosa que venga a perturbar, todo pensamiento que venga a perturbar lo que tú nos quieres hablar. Señor, lo entregamos, lo soltamos de nuestra mente. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú ilumines nuestros corazones y nuestra mente en esta mañana, para estar bien atento, como dice tu palabra, a aquello que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús iba con sus discípulos hacia Jerusalén. Y de repente un hombre, que dice la palabra que era un sabio, un intérprete de la ley. Recordad que todavía no se había establecido el tiempo de la gracia, porque el tiempo de la gracia se estableció cuando Cristo derramó su sangre, murió en la cruz del Calvario y resucitó al tercer día. A partir de ahí se abre el periodo de la gracia. Pero todavía, cuando Cristo estaba hablando, estábamos en el periodo de la ley. En el periodo de la ley. Le viene un intérprete de la ley a preguntarle, le dijo: Maestro, ¿qué bien haré o qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y me gustan de aquí dos cosas, o sobre todo una. Aunque el propósito de este hombre era probar a Jesús, probarlo, es decir, meterle los dedos, como decimos vulgarmente, ¿no? El propósito era analizar, a ver qué Jesús decía en este apartado. Pero me gusta una cosa que dice este hombre: ¿qué bien tengo que hacer para heredar la vida eterna? No dice para ganar. ¿Os dais cuenta? No dice qué es lo que tengo que hacer para ganar la vida eterna. Dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Bien sabemos todos los que estamos aquí que la vida eterna, o la mayoría, la vida eterna no se puede ganar. La vida eterna es un regalo de Dios.
La vida eterna es una herencia. Es un regalo y una herencia que Jesucristo en la cruz del Calvario, o Dios en Cristo en la cruz del Calvario, compró para todos nosotros. ¿Amén? Y es gratuita. Pero a pesar, insisto, de que estaba este hombre intérprete, un sabio de la ley, iba para probarlo. Me gustó la pregunta porque le preguntó: ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Así que mira por dónde este hombre iba bien encaminado. Y en el versículo 26, el Señor le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lo lees? Jesús de Nazaret, como buen maestro, como el maestro de los maestros, como decía Ángel, contesta, y él lo hacía habitualmente, a una pregunta que hace, le contesta con otra pregunta. ¿No? Le deja, como decimos ahí, le deja el balón en lo alto de su tejado. Así que este hombre, cuando el Señor le dice directamente, ¿no?, lo deja desarmado. Y el hombre en el versículo 27 dice: aquel hombre respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, que lo hemos dicho en esta mañana aquí, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le nombró Deuteronomio capítulo 6, versículo 5, y Levítico 19, 18. Entonces, cuando el hombre, Jesús le dice: ¿cómo interpretas? Y el hombre lo interpreta, ante la pregunta de Jesús, versículo 28, el Señor le dice: bien has respondido, haz esto. O sea, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, y al prójimo, haz esto y vivirás. Le dice el Señor Jesús. Aleluya. Y lo deja en ese estado en el cual el Señor, cuando habla con las personas, incluso cuando habla con nosotros también, lo deja, yo diría que lo deja tocado. Todavía no lo ha hundido, pero lo deja tocado. Como cuando nos llamó a nosotros, empezó a dejarnos tocados por su Espíritu. Así que este hombre, cuando Jesús le dice: haz esto y vivirás, lo de amar a Dios sobre todas las cosas, lo de amarlo, lo de con toda la mente, el corazón y las fuerzas, ¿qué? Lo tenía claro. Y él pensaba que lo estaba haciendo. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Sobre todas las cosas. Eso lo tenía él claro. Porque cuando vuelve otra vez y le dice a Jesús: ¿quién es mi prójimo? Es que tenía claro, o él creía que estaba amando a Cristo sobre todas las cosas, pero tenía ciertas dudas si estaba amando verdaderamente a su prójimo o no. ¿Cuántos me están siguiendo? Amén. Tenía ciertas dudas. Por eso, en eso él querer justificarse a sí mismo, le dice o le lanza la pregunta al Señor: ¿quién es mi prójimo? Dile al que tienes al lado, pregúntale mirándole a los ojos: ¿quién es mi prójimo? Venga, pero díselo con un poco más alegre. ¿Quién es mi prójimo? Vale. Vamos a tratar de responder ante esa pregunta. Y Jesús, atendedme por favor. Jesús, en el versículo 30, vámonos al 30, versículo 30, dice así, respondiendo a la pregunta de quién es mi prójimo, porque lo otro lo tenía claro, amaba a Dios. Pero del prójimo, eso le salió del corazón. Quizás no estoy amando al prójimo. ¿Quién es? Y dice el Señor en el versículo 30, atención, entiende la parábola como si nunca la hubieras leído ni escuchado, por favor. Dice Jesús:
Respondiendo Jesús dijo, atención, respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Lo que pone aquí está claro. La aplicación, así estábamos nosotros cuando Cristo vino a nuestra vida. En un camino, en el camino de descenso hacia la perdición, el pecado, el mundo, el diablo y nuestra carne nos tenían heridos y medio muertos. Y así estábamos nosotros en ese camino, en el camino de la vida. Así estábamos nosotros igual, hasta que el Señor se acercó a nosotros. Aleluya. Y me acuerdo también lo que os he dicho al principio. Muchos después de la pandemia que no están hoy aquí ni en las iglesias quedaron también así, medio muertos. Incluso hay gente que aunque está en las iglesias y está en nuestras reuniones, pero está también medio muerto. Medio muerto. Y así quedaron muchos pastores sin iglesia. Se cerraron montones de iglesias. No sé si en España también. Y las iglesias se quedaron medio muertas. No ya cuando hubo el cerramiento de que nadie podía salir, sino incluso cuando se volvió otra vez a convocar, la gente no iba por el miedo. Y aún a día de hoy, 2 años y medio después, todavía hay gente que no va, entre comillas, a la iglesia porque tiene miedo. Porque están, ¿cómo están? Medio muertos. Todavía andan medio muertos. O sea que nosotros estábamos, antes de que Cristo viniera a nuestra vida medio muertos. También es verdad que en el camino cristiano, y os lo digo a alguien que lleva 35 años como cristiano, no me glorío en esto, es por la gracia de Dios. Pero en el camino cristiano también ha habido veces en que nosotros hemos podido estar medio muertos, como decía antes, incluso dentro de la iglesia. O incluso a lo mejor hemos pasado periodos de nuestra vida cristiana fuera de la iglesia. Y hemos estado medio muertos también, por traiciones, porque el enemigo nos engañó, por pecado o por mil cosas, pero medio muertos también. Entonces dice ahora que ese hombre se encontraba en el medio del camino, vinieron unos ladrones, lo despojaron de todo, lo hirieron y lo dejaron medio muerto. Y dice en el versículo 31, aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndolo pasó de largo. Asimismo un levita, versículo 32, llegando cerca de aquel lugar, viéndolo, ¿y qué hizo? Pasó de largo. ¿Por qué un levita y un sacerdote que se supone que amaban a Dios pasaron de largo viendo como un hombre estaba medio muerto y no lo atendieron? ¿Por qué? ¿Os habéis preguntado alguna vez por qué? Porque solamente decimos, no, pero es que ellos fueron egoístas. Iban al culto, tenían que ir a la sinagoga y llegaban tarde. ¿Por qué? ¿Por qué el levita y por qué el sacerdote no atendieron a ese hombre? ¿Por qué? Si ellos amaban a Dios y creían en el Dios de Israel. ¿Sabéis por qué creo yo que no? ¿Lo atendieron? Porque ¿en qué se diferencia un medio muerto de un muerto? Para alguien que no entiende. ¿Hay algún médico? No. Para alguien, tú ves a una persona hecha polvo tirada. Si tú no te acercas y le tocas el pulso, si tú no te acercas y le pones el aliento, tú no sabes si está muerto o medio muerto. No de parranda. ¿Entendemos eso?
Entonces el sacerdote y el levita no lo tocaron porque no podían tocar a muertos, porque si tocaban a muertos se contaminaban. Y tenían que estar 7 días. 7 días marcaba la ley, o sus procedimientos en la ley, para descontaminarse, y tenían que dejar sus ministerios, no sé si por 1 semana o 2 semanas, y como se le ocurriera tocar muertos, y ellos, alguien le viera, y ellos hacer su sacerdocio o su función, los echaban del servicio del templo. Entonces ellos, ante esa tesitura, no sabemos si está medio muerto o muerto, pero no vaya a ser que por las dudas no nos vamos a acercar a ese que esté muerto y no vayamos a contaminar con el muerto. Ese puede ser uno de los motivos, no digo yo que fuera ese, pero podría ser fácilmente uno de los motivos, porque entonces si tocaban muertos se contaminaban y se volvían impuros, y había un procedimiento para quitarse la impureza. Entonces, dice la palabra del Señor, versículo 33, pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Deja que Dios te hable en esta mañana. Deja que el Señor te hable, aunque no hayas oído alguna vez, pero seguro que hay cosas que yo te voy a decir en esta mañana, porque la palabra del Señor es como una mina, ya lo sabes, ¿no? De la cual extraemos tesoros continuamente. Deja que Dios te hable en esta mañana. Dice que viéndolo este samaritano, versículo 33, ya sabéis que judíos y samaritanos se odiaban. Yo lo voy a decir en castellano, porque no se llevaban, no, se odiaban. No se llevaban, se odiaban. Judíos y samaritanos. Uno era judío y el otro era samaritano. Entonces, dice que cuando lo vio se compadeció de él. Compasión. Versículo 34. Y acercándose, o decir, se acercó, vendó sus heridas echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. ¿Cuántos han levantado a pelo a una persona del suelo? ¿Cuántos han cogido a alguien mareado y cuántos no? ¿Cómo pesa eso? Como un humano. ¿Sí o no? Intenta coger a alguien a plomo del suelo. Pues este que se acercó a él, lo vio, se acercó, ni siquiera pidió ayuda a los demás, atención, sino que él lo tomó, se lo echó al hombro y lo llevó ¿a dónde? A donde estaba el asno o el burro, y lo dejó así en la cabalgadura. Pero antes de dejarle a la cabalgadura tuvo que soportar un peso tremendo, un par de hernias de aquí, seguro, que le salió a ese hombre. Tuvo que aguantar, atención a las palabras que el Señor nos dice en esta mañana, para sanar a ese hombre tuvo que aguantar un peso tremendo que le podía dañar a él. Lo puso en la cabalgadura, lo llevó al mesón y allí dice la Biblia que cuidó de él. Lo puso, se lo montó, levantó a plomo, se lo puso en el hombro y lo llevó al caballo y del caballo al mesón. 24 horas seguramente. ¿Cuáles son las horas más críticas en un enfermo o así que está medio muerto? Las primeras 24 horas. 24, 48. Pues ese es el tiempo, parece ser, que este hombre que lo cuida, lo curó, 48, 24 horas son las que cuando lo llevó al mesón, cuidó de él. A continuación, versículo 35, saca al otro día 2 denarios. 2 denarios es el trabajo de 2 días. Saca 2 denarios y dice el versículo 35, y los dio al mesonero y le dijo, atención aquí, todos juntos vamos a decirlo, vamos, a la 1, a 2, a 3, cuídamele y todo lo que gastes de más
Yo te lo pagaré cuando. La NVI, la nueva versión internacional, dice cuando vuelva. Hasta que Él. Cuida de Él y yo te lo voy a pagar cuando vuelva. ¡Wow! Y Dios me... ¿Cómo se llama el congreso? Hasta que Él regrese, hasta que Él vuelva. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Qué le dijo este hombre samaritano al mesonero? Después de haberlo cuidado él, le dijo, ahora tú cuídalo. Cuídalo. Que yo te lo voy a pagar. Lo que gastes. ¿Oído? ¿Oído? Yo te lo voy a pagar. 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 Yo os lo voy a pagar. Yo te lo voy a pagar. Te lo voy a pagar cuando vuelva. Pero cuídale. Da un aplauso al Señor. Es decir, uno de los propósitos cuando Él vuelva es recompensar, porque la palabra recompensar se compone de re y compensar. Yo te lo voy a devolver cuando yo vuelva. Cuando yo vuelva, dice el Señor, voy a recompensar a los samaritanos. Y yo quiero esa recompensa. Yo la quiero. Versículo 36 dice el Señor, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Versículo 37, él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Dos jóvenes me gustaría venir rápido, dos jovencitos que vengan aquí conmigo. No, dos chicos, venga, dos chicos. Sí, bueno, tú estás joven todavía. ¿Quién está más delgado? Este. Quédate medio muerto, hijo. No te muevas, tú estás medio muerto. Y encima lo iba a pisar, ¿eh? Llegó el samaritano y cuando lo vio de lejos, ¿qué hizo? Se acercó a él y cuidó sus heridas. Cuídalo y cúralo. Empieza a curarlo. Cúrale las heridas. Cúralo. No, así no. De rodillas. Échale aceite y vino. Ponle paños. Ahí, sácate la blusa, lo que sea, la camisa. No te quites la camisa. ¿Vale? Vale. Ya está. Lo curó. Ponte de pie. El muerto no se mueve, el medio muerto no se mueve todavía. Quédate aquí. Pregunta para todos. ¿Quién es el prójimo? ¿Este o ese que está hecho polvo? ¿Quién es el prójimo? El que está hecho polvo, ¿sí? Pues no, señor. ¿Veis cómo no leemos bien? No leemos bien. ¿Quién es el prójimo? Todo el mundo siempre dice, y yo leía también, que el prójimo y pensábamos que era el medio muerto. No, señor. Versículo 36. ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó
en manos de ladrones. Él dijo, el que usó de misericordia, es decir, este es el prójimo. No ese, ese es el medio muerto. El prójimo es este. ¿A que sí? Dios. Gracias. Tú te puedes marchar. Un aplauso a él. No, el muerto no. Tú te puedes marchar. Muerto. ¿Quién es el prójimo? Dile al que tienes al lado, ¿quién es el prójimo? ¿Quién es el prójimo? Atención. ¿Quién es el prójimo que vino a ayudarte a ti cuando tú estabas caído y perdido? ¿Cómo se llama ese? Bueno, no he oído por qué. Volver a través. No fijéis ya en el medio muerto. A este le vamos a rematar dentro de poco. No, broma. Pregunta, ¿quién es el prójimo? Él, el que vendó sus heridas y lo sanó, y lo montó a hombros, y lo puso en el caballo, y lo llevó al mesón, y cuidó 24 horas, y le dio encima 2 denarios. Ese es el prójimo. Y yo pregunto, ¿quién es el prójimo que cuando tú estabas en el camino, y yo, como este de aquí, vino a nuestra vida? ¿Quién es el prójimo que cuando estábamos caídos y perdidos, me puedes decir cómo se llama ese prójimo? Cristo. ¿Quién es aquí, en esta parábola? ¿Quién es en esta parábola el buen samaritano? ¿A quién representa el buen samaritano? A Cristo. ¿Quién es el prójimo en esta parábola? Cristo. Cristo fue el que sanó a los enfermos, el que dejó a 99 ovejas y fue a por la perdida. Cristo fue el que tocó al leproso. Cristo fue, aleluya, el que tocó al muerto en la caja, al hijo de la viuda de Naín, y le tocó la caja y el muerto se levantó. Por lo tanto, ayudadme entonces. ¿Quién es el prójimo en esta parábola? ¿Quién es el buen samaritano? ¿Cómo se llama ese prójimo? Cristo. Por tanto, si decimos ahora Deuteronomio y Levítico juntos, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a Cristo como a ti mismo. Dale un aplauso al Señor. ¿Sí o no? ¿Has escuchado alguna vez la parábola del samaritano en este sentido? Pues está claro. Pero a veces, como leemos en automático, no entendemos. Ya te vas a levantar. El mesonero, atención. El mesonero, cuando le dejaron al medio muerto, eso era un problema, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque si se le muere ahí, podía buscarse un problema. El mesonero podía haber dicho, oye, a mí no me vengas con cosas, yo mándalo a otro sitio, mándalo a otro lugar, está muriéndose o está prácticamente muerto, yo no me quiero meter en problemas y no me quiero meter en historias. Desde aquí, mi reconocimiento de corazón a todos los pastores, a todos los hermanos, a todos los ministerios que llevan años implicados y especialmente en la pandemia en atender a los medio muertos. Un aplauso fuerte, por favor. Y este hombre que tenéis aquí me dijo ayer, pastor, en el pleno confinamiento, cuando todos estábamos metidos en las casas, ante una llamada del alcalde de Tarragona, nos dijo, tenéis que abrir el comedor social que tenéis
para darle de comer a todos los indigentes y a todos los necesitados que hay tirados en las calles de Tarragona y Lobriega. Fuerte el aplauso. ¿Veis cómo el Espíritu Santo nos está llevando en el mismo hilo? Para afuera. Así que, cuando pasó el samaritano y lo vio, dice que sintió misericordia, compasión. ¿Está aquí David Bea ya? David Bea no ha venido todavía, ¿no? Él cantará, cantautor esta tarde. Él es el director de Compasión o de Compasión. La palabra compasión significa literalmente sentir el interior del otro. Y viene de un vocablo en el griego que significa, ese sustantivo significa intestino, tripa. Como le llamamos aquí, las tripas. Significa sentir las tripas del otro. Eso es compasión. Sentir lo que siente el otro, ponerse en el lugar del otro, pero vivirlo desde adentro tuyo, desde adentro, desde las tripas. Oye la voz del Señor entonces que te dice en esta mañana: cuídalo, porque yo te lo pagaré, te recompensaré cuando vuelva. Vamos a dar un aplauso al medio muerto, lo levantamos ya. Estamos en un tiempo de cambio. ¿Habéis visto un péndulo cuando hace así? Y luego va al otro lado. Cuanto más lanza a un lado, más fuerte va hacia el otro. Estamos en un tiempo de pendulear o de péndulo hacia el otro lado. ¿En qué sentido, José Manuel? En el sentido de que estamos a la vuelta de la esquina de la recompensa, ante la vuelta inminente del Señor Jesucristo en gloria. Ya. Por lo tanto, si no te has comportado como prójimo, o no te has... Porque esta palabra, ¿sabes al que primero le ha hecho pupa? A mí. Yo trato de no predicar nada nunca que a mí el Señor no me haya enseñado y retado, o puesto por obra, o por poner. Por lo tanto, si tú crees, ante la pregunta, ¿os acordáis del intérprete de la ley? ¿Quién es mi prójimo? Porque es que no sé. Si esa es tu pregunta, ¿quién es mi prójimo? O si el Espíritu del Señor en esta mañana al contrario, te está reconviniendo, ¿estaré siendo yo prójimo? ¿Estaré siendo yo prójimo? Esa es la pregunta, ¿Estaré siendo, si te está reconviniendo el Señor, ante esa pregunta, si no lo has sido, es el momento. Ahora es el momento. Porque se oyen y se huelen en el ambiente. Podemos oler los nuevos tiempos de cambio. Podemos oler la nueva brisa, el nuevo tiempo de cambio. Y si te estás comportando como buen samaritano, como prójimo, de verdad, todo el dolor, el dinero, las fuerzas, el cansancio, el agotamiento, que los que servimos a Cristo, ya no digo pastores, hay montones de hermanos que no tienen ministerios así de predicar o de... Ante el dolor, la traición, la tragedia, el gasto, la energía, el Señor te dice: he visto tus lágrimas y tu dolor. He visto tus lágrimas y tu dolor. Lo he visto. Lo he visto. Y lo tengo en cuenta. ¿Y sabes qué? Dice el Señor: yo te lo devolveré
cuando regrese. No te quepa la menor duda. Ya vuelvo. Ya vuelvo. Jesús es el modelo de prójimo. Seamos como Jesús, porque Él es el buen samaritano. Esa parábola, el buen samaritano era Él. Y Él es el modelo de prójimo. Nosotros vamos a poder, y la verdadera compasión de las tripas se va a mover dentro de nosotros, ¿sabes cuánto? Y no me malinterpretéis por lo que voy a decir ahora. La verdadera compasión de las tripas, del intestino, del ponerme adentro, se va a mover en nosotros, ¿sabes cuándo? Cuando dejemos de ser cristianos para convertirnos en Cristo. Y no estoy diciendo que seamos Cristo, o sea, pequeños Cristos ni cosas de esas raras. Me explico. Nosotros somos, o deberíamos de ser, como un guante. El guante somos nosotros. Y la mano que entra para mover al guante es Dios, Jesucristo. Cuando la mano que entre al guante, esa mano, mueva el guante se va a mover en la dirección y en el propósito del Cristo que te posee y que te habita. Lo que pasa es que hay gente que el guante lo tiene ocupado con su propia mano. Tienes que quitar tu mano del guante para que la mano de Cristo sea la que mueva el guante de tu vida. Y cuando sea Cristo en nosotros el que mueva nuestra vida, podremos sentir esa cosa que no es humana. Porque lo de sentir desde las tripas no es humano. Pero cuando Cristo que nos habite y se meta en nuestro guante empieza a moverlo, sentiremos desde las tripas la compasión verdadera de Cristo y podremos levantar, sanar, ayudar a todos los que están medio muertos en el camino. Si lo crees, dale un aplauso fuerte. ¡Aleluya! ¿Por qué? Porque algunos dicen el cristianismo es una ideología. Bueno, eso es discutible, si es una ideología o no. Pero lo que está bien claro es que el cristianismo pudiera ser una ideología o pero lo que no es una ideología es Cristo. Cristo es poder de Dios. Cristo es vida eterna. Cristo es salvación. Cristo es libertad. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Los demás pueden decir que estamos en una ideología, pero Cristo no es una ideología. Cristo es una verdadera realidad transformadora y renovadora de vidas. Ese es Cristo. Ese es nuestro Maestro. Y ese es el que nos tiene que mover el guante. Ese es el que nos tiene que mover el guante. Cristo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente y tus fuerzas, y a Cristo, y a los que son como Cristo, y a los que tienen a Cristo, y a los que ama a Cristo, como a ti mismo. Insisto, agradecer a todos los que habéis sido fieles con vuestras iglesias en los diezmos y las ofrendas en medio de la pandemia. Agradecer a los pastores. Muchos pastores han muerto. ¿Sabes por qué? No sé en España, pero en otros países muchos pastores han muerto porque los miembros de su iglesia se estaban contagiando de coronavirus e iban a visitarlos y apenas sin medidas higiénicas y sin mascarillas se contaminaban y morían porque estaban haciendo como Cristo. ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Por eso quiero decirte en esta mañana que el Señor ha visto cada cosa que tú hiciste para Él. Por algunos por si las dudas, el Señor te dice en esta mañana: yo he visto cada cosa que tú hiciste para mí. Y yo te lo devolveré recompensado cuando regrese, cuando vuelva.
Y cuando el buen samaritano, fijaos, buscó un mesonero, primero buscó un mesón y luego buscó el mesonero. Cuando buscó un mesón y el mesonero para el medio muerto le dio 2 denarios, ¿sabes qué es el mesón? La iglesia. La iglesia es el mesón. ¿Y sabes quiénes son los mesoneros? A tu lado tienes uno. Vosotros. El mesonero no es el pastor. Todos somos mesoneros en el mesón de este mundo, para que la gente herida de fuera o de dentro sean sanados. Por eso los 2 denarios que el samaritano le dio al del mesón, ¿sabes qué son los 2 denarios? Los dones, los talentos, las riquezas que Dios ha depositado en su iglesia. Dios ha dado a su iglesia poder, autoridad, dones y talentos, sobre todo para que en el mesón los mesoneros atendamos a los del medio camino, estén dentro o estén fuera, y los ayudemos a levantarse en el nombre de Jesús. Fuerte el aplauso al Señor. ¿O por qué te crees que Dios te ha dado algo? ¿Para ti? ¿Por qué te crees que Dios te ha dado algo? ¿Para ti? ¿O para mí? No, para sanar a los de medio del camino que están medio muertos. Los de dentro y los de fuera. Escucha la voz del Señor otra vez en esta mañana que te dice: cuídamelo, por favor, porque ahí vuelvo, ahí regreso. Ama como Cristo, vive como Cristo, ama a los siervos del Señor, ama a los que sirven, no solamente a los pastores, amemos a todos, especialmente a los que sirven al Señor. Ámalos con todo tu corazón, ámalos con un amor entrañable, generoso, intencional, porque si no amamos al hermano que ves o que vemos, ¿cómo vamos a amar al Dios que no vemos? Y mira qué curioso esto. ¿Por qué en nuestras iglesias a veces, yo creo, ojalá pasara esto, y no pasara lo otro? ¿Por qué a veces en nuestras iglesias, que hay que hacerlo, que hay que hacerlo, lo que voy a decir, y pobrecito de nosotros si no lo hacemos, pero por qué cuando viene un borracho o alguien que está tirado en el mundo, un pordiosero, un mendigo, y entra por las puertas de la iglesia, lo normal, o por lo menos lo que yo conozco, es que lo recibimos con cariño, ¿o no? Claro. ¿Y lo amamos o no? ¿O no? Cuando entra alguien que está súper necesitado, lo que yo conozco es que lo amamos, le decimos palabras de ánimo, incluso lo abrazamos. Puede haber alguno que no, pero en general el espíritu de las iglesias nuestras y de Betania es un espíritu acogedor de amor y de misericordia. Pero ¿por qué? Pregunto, ¿por qué? Y ahora viene en relación un poco con lo que tú hablabas. ¿Por qué al que viene de fuera, que hay que hacerlo, lo cuidamos, le damos palabras de ánimo, le ayudamos, le damos ropa, le rehabilitamos, lo metemos en el centro, lo que sea? Pero ¿por qué cuando un hermano se equivoca y cae, lo crucificamos? Algo falla aquí. ¿Por qué al borracho? ¿O por qué a la prostituta? ¿O por qué al drogadicto? ¿Por qué lo cuidamos? Y ojo si no lo hacemos. Pero al hermano que se equivoca y cae, lo crucificamos. Somos el único ejército que remata a sus heridos. ¿Por qué? Deja que Dios te hable en esta mañana. ¿Por
¿por qué rematamos a nuestros heridos? Puedes tener 40 años sirviendo al Señor. ¿Cuánto lleváis vosotros? Sirviendo al Señor. ¿Cuánto? Más o menos. 36 años. ¿Cuántos hermanos queridos, cuánto tiempo lleváis sirviendo al Señor? 36 años. Más o menos. Puedes llevar 40 años sirviendo al Señor, desgastándote, dándote, dejando a tu familia, dejando a tus hijos, quitándole a tu familia, a tus hijos tiempo, a tu mujer, dejando de hacer otras cosas para servir a Cristo. Envejeciendo, sirviendo al Señor, es una gloria. 40 años ayudando y echando la mano a los demás. Pero ay, amigo, como falles un día, te van a recordar no por los 40 años, algunos, te van a recordar muchos, no por los 40 años que le diste de comer y estuviste desgastado para Cristo, sino te van a recordar por el fallo que tuviste. Pastor José Manuel, es que le vi hablar mal al hermano. Le vi que le estabas hablando con ira. Le vi que le estabas diciendo... Sí, pero ¿no has visto los otros 35 años que he tenido de amor y misericordia y de compasión con miles? Deja que el Espíritu Santo te hable en esta mañana. Porque para eso nos ha traído aquí el Señor. ¿Tripas y corazón con los de fuera? Sí, es necesario. Conveniente, pero con los de dentro también. Pregúntate conmigo. Pregunta conmigo, pon tu mano en el pecho. Y ahora di conmigo, ¿quién es el prójimo? Más fuerte. ¿Quién es el prójimo? Y tú mismo te vas a contestar, yo soy el prójimo. Es hora de amar y demostrar la compasión de Cristo a los demás. ¿Por qué? Por amor y honra y obediencia al Señor. ¿Por qué es necesario mostrar ser prójimo? Por amor, honra y obediencia al Señor. ¿Por qué más? Porque Él me va a recompensar cuando Él vuelva. Y porque Él es mi ejemplo supremo. La medida de la estatura del varón perfecto es Cristo. Y si Cristo lo dejó todo y bajó a mirar, me miró desde el cielo, vio mi pecado y mi maldad, vio mi enfermedad, vio mis miedos y temores, vio mi vida hecho polvo. Si Él desde el cielo me miró, porque muchas veces decimos, no, Él vino, murió por los pecadores, y que recitamos de memoria. No, Él desde el cielo miró y te vio a ti. Pacientemente esperé al Señor y Él se acercó a mí, dice el Salmo 40, y se inclinó a mí y me levantó y me hizo salir del lodo, del polvo cenagoso, o del lodo cenagoso del pozo, de la desesperación. Y Él me miró y se acercó, y si Él me miró, se acercó a por un pecador enemigo suyo como era yo, y vino y me curó las heridas y me vendó y lo dejó todo por mí, ¿cómo no voy yo a hacer todo por los medio muertos que tengo a mi alrededor? Tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque yo te lo recompensaré cuando regrese, cuando yo vuelva. Así que el Señor Jesucristo, que me vio a la orilla del camino, muerto en mis delitos y pecados, y tuvo compasión de mí. ¿Podemos tocar un poquito el teclado? Chispita para ir terminando. Dame un acompañamiento, por favor. Si Él me miró, se acordó de mí en el camino, qué rápido olvidamos y la memoria se nos va, ¿no? Si el mismo samaritano que vino en mi búsqueda pagó con su propia sangre sin merecerlo, si yo vivo hoy y estoy aquí es por Él. Y si Él estuvo dispuesto a morir por mí, no hay mayor muestra de misericordia, de compasión que la de Jesús. ¿Por qué no te desenfundas en esta mañana el guante de tu vida? Y definitivamente todos, incluido yo, dejamos que mueva nuestro guante Jesús.
¿Por dónde empezamos, pastor? Dame ahí ¿Por dónde empezamos? Pues mira, vamos a empezar porque le pongas suavemente, con suavidad. Si alguien no quiere, no lo haga. Pero ponle con suavidad la mano en el hombro a la persona que tienes al lado. Suavemente, así. Suavemente, así. Suavemente, en el hombro. En el hombro, en el hombro. ¿Por dónde empezamos, pastor? Por ese que tienes ahí a tu lado. Por él vamos a empezar. Por los que tenemos a nuestro alrededor. Por ese que está a tu lado. ¿Sabes quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese que tienes puesta la mano en el hombro de él? ¿Quién es? ¿Quién es? Jesús. Ese que tienes ahí es Jesús. Esa que estás tocando es Jesús. ¡Ja! Ese es Jesús. Por ahí tenemos que empezar. Y tenemos que empezar por ahí, ¿cómo, pastor? Perdonando, soportando, cogiendo a veces, porque hoy el medio muerto puede ser tú, pero mañana el medio muerto, por lo que sea, puedo ser yo. Yo necesito cogerte a ti al hombro, pero tú necesitas cogerme a mí. Porque si el buen samaritano que es Cristo lo hizo, nosotros que somos un guante vacío, cuando la mano de Cristo entre ahí, sigue con tu mano en el hombro de la persona que tienes al lado. Te vas a mover como Él, desde las entrañas. ¿Cómo? Perdonando, ¿Sabéis dónde viene soportando? Del soporte. Un soporte. Vamos a poner el soporte para la tele. ¿No? Tú no le vas a poner un soporte chiquitico a una de esas, un plasma de esto que... Tú le pones un soporte adecuado a la televisión que tienes. Soportando a ese que tienes ahí al lado. O a ese en el que estás pensando, sí. A ese que el Espíritu Santo te está trayendo, o a esa. Soportando, perdonando, paciencia, amando. No crítica, no murmuración, no juzgando, siendo uno de verdad. Acércate a él o a ella, gasta tiempo, dinero si es necesario, energías en el otro, porque mañana puedes ser tú. Y cuando el mundo, esto que es un gesto que estamos haciendo aquí, un gesto, cuando el mundo vea que este gesto, como decía el pastor Ángel, cuando el mundo vea que este gesto es de verdad y el mundo pueda decir, mira cómo se aman, ved cómo se aman. Cuando el mundo diga, ved cómo se aman, entonces oiremos la voz del Señor que nos dirá, yo te lo pagaré absolutamente todo cuando regrese. Empieza por ahí. Empieza por tu iglesia. Empieza por tu alrededor, por tus amigos, por tus compañeros. Siempre vamos a tener medio muertos. No pases de largo. Hoy ya no nos contaminamos. Puedes quitar la mano ya si quieres. Hoy ya no nos contaminamos. Vamos a ponernos de pie. Dale un aplauso al Señor. Ponte de pie, por favor. Ponte de pie. Y ahora voy a volver a leer los 3 versículos del principio. Ahora voy a volver a leer los 3 versículos del principio. Mateo 25, 31. En adelante, cuando dice el Señor. Quiero leerlo entero. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a la derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre
y tú estabas en tu casa tranquilico ahí. Tuve hambre, medio muerto, y me disteis de comer. Tuve sed, medio muerto, y me disteis de beber. Fui forastero, no tenía dónde ir, medio muerto, y me recogisteis. Estuve desnudo, medio muerto, y me cubristeis. Enfermo, medio muerto, y me vinisteis en la cárcel, me visitasteis y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, cuando te vimos hambriento, te sustentamos sediento y te dimos de beber. Y cuando te vimos forastero y te recogimos desnudo, te cubrimos. O cuando te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti. Y respondiendo el rey, ¿quién respondió eso? El rey. El rey les dirá: de cierto os digo, en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, me lo hicisteis ¿a quién? ¿Y quién es mí? El rey. Oíste, respondiendo el rey, respondiendo el rey. Y respondiendo el rey. Quédate con eso. Respondiendo el rey, con mayúscula, les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, es decir, a un medio muerto, como se lo hicisteis a ese que estaba medio muerto, como no pasasteis de largo, como no os dio igual, sino que se lo hicisteis a ese medio muerto, me lo hicisteis a mí, Cristo. Porque el prójimo por excelencia, ¿cómo se llama? Cristo. Cristo. Así que, entonces, versículo 41 dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber. Fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo, no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Es decir, pasasteis de largo. Pasasteis de largo. Entonces también ellos te respondieron: Señor, cuando te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo en la cárcel y no te servimos. Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo, que cuando no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo hicisteis. Iglesia del Señor, Betania de Andalucía, hasta que Él venga, tenemos que ocuparnos los unos de los otros en amor. Pero no, oraré por ti, oraré por ti. Voy a orar cuando me acuerde, oraré por ti. No. Sí, tengo una libreta muy grande, un lápiz muy largo, pero voy a orar por ti. El emoticono ese que ponemos: ora por mi hermano, y ponemos todo enseguida las manitas. Oraré por ti. No. Esto ya, hasta que Él venga, que viene, ya viene. Es cuestión ya de, si no hemos sido buenos prójimos, vamos a serlo, por favor. No vamos a jugar aquí a rollos. Deja que tu guante sea ocupado por la mano de Cristo. Y cuando sea ocupado por la mano de Cristo, tú no te vas a tener que esforzar. No, yo tengo que ser buen prójimo, tengo que ser. No, cuando la mano de Cristo se introduzca en el guante de tu vida, porque tú lo dejes entrar, Él producirá la compasión de las entrañas en nuestro corazón. El pueblo evangélico ha olvidado esta palabra. Y es, sí, las 5 solas. Las 5 solas de Lutero. Las 5 de no sé cuánto de la Reforma. La fe, sí. Y yo creo eso. Pero cuando todo se va a un péndulo, estamos descuidando la otra parte. Y la parte es que Él dará recompensa a cada uno según sus obras. No que la salvación va a ser por las obras. Porque aquí esto termina, dice: entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que cuando lo hicisteis a uno de estos más pequeños, también a mí lo hiciste, e irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. No es salvación por obras. Lo que pone ahí es ser prójimos. Ser prójimo.
El creyente salvado por gracia y por la fe en Cristo tiene que ser prójimo. Y si no somos prójimo, tenemos que dudar si verdaderamente hemos sido salvados por el Señor. Yo sé que hay niveles, pero si no hay en nuestro corazón el anhelo, si a ti esta palabra de hoy o la de esta mañana del pastor Ángel, ¿qué? Si no te conmueve las entrañas por dentro esta palabra, entonces tienes que dudar. Y yo no quiero que dudes de tu salvación, pero hemos de ser ya de una pieza y decir, si somos, somos, y si no somos, no somos. Y si eres, tienes que ser prójimo. No es que es una opción, es que hay que serlo. Y si lo eres, yo te lo devolveré cuando regrese. Cierra tus ojos, por favor. Padre, levanta tus manos. Te damos gracias. Espíritu Santo, tú sabes que el primero que has tocado mi corazón con esta palabra, porque a mí me falta mucho todavía para llegar, Señor, a la milésima parte quizás del ejemplo del buen samaritano, que eres tú. Yo te pido, por favor, Espíritu de Dios, que obres con tu poder en esta mañana y en estos días, para que nos despojemos de mover el guante de nuestra vida y que seas tú, Señor, el que ocupes ese lugar. Renunciamos en esta mañana a mover nuestra vida humanamente y queremos, Señor, o por lo menos yo lo quiero, que en este guante que ya va avanzando en la edad, que este guante se vacíe, nos vaciemos de nosotros mismos para que tu mano poderosa, aleluya, tu mano poderosa la ocupe. Y cuando la ocupe por completo, Señor, vamos a comprobar cómo la compasión desde las tripas, desde el estómago, sintiendo lo que el otro sentiría. Yo quiero esto. ¿Cuántos quieren eso? Yo quiero ese espíritu. Levanta tus manos, Señor, ahora. Derrama tu espíritu. Levanta tus manos como en un gesto de petición, de decirle, Señor, esta palabra yo la quiero, la necesito. Necesito esto, Señor. Sácanos, sacúdenos de la comodidad. En el nombre de Jesús. Sacúdenos de la comodidad. Sacúdenos de nuestro confort de 4 paredes en la iglesia. Ayudemos a los medio muertos, aunque luego no quieran continuar en el mesón. Si continúan en el mesón y se convierten en otros mesoneros, gloria a Dios. Pero si se van del mesón cuando están curados, gloria a Dios también. Aleluya, aleluya. Danos este espíritu, Señor, ahora, hasta que tú vuelvas. Danos este espíritu hasta que tú vuelvas. Ahora, Espíritu Santo, por favor, imprímelo en nuestros corazones. Te lo pido, Señor, juntos te lo pedimos, dándote toda la gloria y toda la honra a ti, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le damos un aplauso.